entregarle a Jason de Día del Padre. Póngase en pie y vamos a orar, a presentar este momento al Señor. Padre, como siempre te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos a estudiar tu palabra, a cantar unas baladas para ti, cantar un par de canciones celebrando que un día tú nos encontraste, Señor, cuando estábamos perdidos y nos hallaste y entonces pudimos ser transformados por tu gracia. Por eso hoy ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, la enseñanza del día de hoy. Te pedimos que nos hables, te pedimos que a través de la revelación que nos permitas tener de la palabra tuya hoy, nuestras vidas puedan ser transformadas y podamos, Señor, ser cada día más como tu Hijo Jesús. Yo te pido, Señor, que si alguno aquí, Señor, ha venido fatigado, ha venido cansado, ha venido con una serie de conflictos que lo puedan distraer, Señor, que en este momento puedan disponer su corazón, que tu Espíritu Santo tome el control de los pensamientos, de los deseos, de la ansiedad de cualquier persona que está en este lugar, incluyéndome a mí, y que podamos, Señor, aprender de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Se pueden sentar, tranquilos. El día miércoles, ustedes saben que siempre estamos estudiando la palabra de una manera expositiva. Eso quiere decir que la palabra la estamos estudiando en el orden de un libro específico de la Biblia. Entonces cogemos un libro de la Biblia y lo estudiamos de manera expositiva, versículo a versículo. Entonces cada predicación son 2 o 3 versículos o 1 a veces. Y de esa manera nos aseguramos de estar leyendo el texto completo y de tener un panorama más contextual de los versículos que estamos leyendo, para poder tener una correcta interpretación. Alguna vez en una tertulia dijimos lo que era la exégesis y la hermenéutica, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que fue en la casa de la chefcita donde se empezó eso. Y creo que, si mal no recuerdo, eran Daniela y los chelos los que tenían que exponer aquella vez. Y aprendimos más o menos, a grosso modo, la exégesis era la interpretación correcta de un texto. Entonces, en aras de que ese texto sea bien entendido por parte nuestra y no sea sacado de contexto como muchas de las doctrinas que hoy en día se han enseñado, vienen producto de sacar de contexto un versículo. Entonces, alguien dijo alguna vez, la Biblia puede decir cualquier cosa y yo estoy de acuerdo con eso. Uno puede usar la Biblia para decir lo que sea, que existen los reptilianos, yo no sé, cualquier bobada. Y algún versículo uno encuentra que se adapta a esa afirmación. Sin embargo, el texto bíblico es un texto coherente que debe ser explicado. Entonces, por eso hacemos versículo a versículo. El día miércoles, Aldo estuvo enseñando, estamos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, y Aldo estuvo enseñando el versículo 15. Lo voy a recordar. Dice de la siguiente manera: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Y acá viene la declaración. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Y entonces el día miércoles, Aldo nos enseñó que es muy diferente cuando uno ve su reflejo frente a un espejo que está bien limpio a un espejo que está muy sucio, ¿cierto? Entonces uno no se ve bien y producto de esa miopía o ese astigmatismo espiritual, nosotros, si por X o Y contexto familiar que hemos vivido, nos creemos de cierta o determinada manera, pero solamente cuando nos vemos frente a la palabra y frente a lo que es el Hijo de Dios podemos ver realmente cómo somos. Y descubrimos, como descubrió Pablo, que somos entonces pecadores. Así en la familia nos han enseñado que el que no mata ya es bueno. Realmente aprendimos el día miércoles cómo muchas manifestaciones de la pecaminosidad de nuestra vida hacen que tengamos que decir, igual que Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y que todos podamos decir, de los cuales yo soy el peor de todos. Así que en esta reunión vinimos hoy, y los que nos ven a través del streaming,
Estamos reunidos un montón de ¿qué? De pecadores. Acá no estamos reunidos un montón de santos, o si no ya el Señor habría mandado por nosotros. Ahorita estaba diciendo el pollo afuera que si alguien tenía el cuerpo, ¿cómo? Glorioso, que ya el Señor se lo llevara. Entonces, eso más o menos fue lo que estuvo enseñando Aldo el día miércoles. Muchos predicadores a lo largo de la historia dicen que ese versículo 1 de Timoteo 1:15 es como un resumen completísimo del Evangelio. Es un versículo que deberían aprenderse. Yo lo tengo en los portavasos de la casa para aprendérmelo. 1 de Timoteo 1:15. Y hoy vamos a estudiar el que sigue, el versículo 16. 1 de Timoteo 1:16 dice: pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿De quién está escribiendo ahí? El apóstol Pablo. Tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Voy a repetir el versículo. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Este versículo, ¿han visto que cuando alguien vende algo no va, digamos, si uno vende pantalones, uno no va con 200 pantalones a una tienda y dice, vea, le vendo estos 200 pantalones, sino que uno primero va, ¿con qué? Con una muestra del pantalón. Dice, vea, yo hago pantalones así, este es el pantalón, véalo, obsérvelo. Y entonces cuando yo le muestro a la persona a la que le quiero vender un pantalón, esa persona puede decir, este hombre está en la capacidad de hacer pantalones así. ¿Cuántos tiene? No, yo le hago los que quiera. Y así con todo. Si uno vende zapatos, uno no se va ya con un camionado de zapatos. Venga, recíbame estos zapatos. Uno va y lleva un modelo, lleva una muestra. Lo que está diciendo Pablo en este versículo básicamente es que Dios lo tomó a él como esa muestra de lo que él puede hacer con las personas. Y entonces dice Pablo, por misericordia, Dios lo tomó a él como ejemplo de su gran paciencia aún con los más pecadores, con los más terribles pecadores. Recuerden que el versículo anterior él dice, vino Jesús a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y acá dice, y yo era tan casposo, tan lamparoso, que Dios tuvo que tomar mi vida como ese ejemplo de lo que Él puede hacer, para que otros vean ese ejemplo y digan, yo también quiero y creo que esa persona puede producir ese tipo de cosas. Entonces, para entender un poco más de cuál es ese ejemplo del que está hablando Pablo, hay que entender un poquito quién fue Pablo. ¿Quién fue Pablo? La primera vez que encontramos relatos acerca de Pablo está en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 es la narración de la muerte, el homicidio del primer mártir de la iglesia cristiana. La primera persona que mataron por decir yo creo en Jesús, en Jesucristo, fue Esteban. Y está en Hechos capítulo 7. Lo mataron porque la creencia y los seguidores del camino, en esa época no se llamaban cristianos los cristianos. En esa época algunos les llamaban los seguidores del camino. Por allá muchos años después fue que en una región que se llama Antioquía, no acá Medellín, Antioquía, sino Antioquía, fue que usaron el término cristianos, que significa como cristos pequeños, como un cristico. Pero en ese momento no había esa palabra acuñada, simplemente los seguidores del camino. Y uno de ellos era Esteban. Y entonces Esteban se presenta ante los judíos y les explica el Evangelio. Les explica que desde los tiempos de sus padres, el pueblo de Israel ha sido rebelde y que los seres humanos se han rebelado en contra de Dios siempre. Y como Esteban les canta es la tabla en la cara, les dice que de todas maneras hay salvación para todos, que no pasa nada si todos nos arrepentimos. Y vamos a leer lo que eso provocó en los judíos que lo estaban escuchando. Dice,
Voy a leer lo último que pasa en este suceso. No voy a leer todo el capítulo porque ya les resumí una parte y es muy largo. Dice, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Hay una versión, otras versiones que traducen más literalmente la palabra griega que se usa aquí. Y cuando dice que le mostraban los puños, otras versiones dicen que crujían los dientes. Ustedes han estado tan piedros alguna vez que han hecho así. ¿Sí? Yo sí me he puesto así. Ustedes que son mansas palomas, no, pero yo sí estaba así. Y eso es lo que dice acá que provocó en los judíos lo que Esteban hizo. Entonces ellos crujieron sus dientes, mostraban los puños, lo vamos a matar. Y Esteban dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio en el lugar de honor a la derecha de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Lo que yo a veces digo, empezaron a correr en círculos. Yo me imagino que la escena vista sin sonido o algo así debe ser muy chistosa, los manes ahí tapándose los oídos y gritando, porque no querían escuchar más lo que Esteban estaba diciendo. Y se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado, y dicho eso, murió. Es una historia trágica, el apedreamiento de Esteban. Y los tipos estos, solo porque él creía en Jesús, lo mataron. Y es la primera vez que se nombra el nombre de Saulo. Saulo no yo me llamo Saulo, sino Saulo el apóstol Pablo. Les voy a hacer dos resúmenes, una del nombre de Pablo y otra de mi nombre para que no queden con la duda. Pablo realmente entre los hebreos, entre los judíos se llamaba Saulo. Era un nombre que provenía de la raíz del mismo nombre de Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Eso, una derivación y una variación del nombre de Saúl terminó en el nombre de Saulo y a él le decían Saulo los hebreos. Solo que después en el ámbito de los romanos y los griegos le pusieron por nombre Pablo. Pablo tenía varias ciudadanías y entonces para unos era Saulo y para otros era Pablo. Durante muchos años también se ha pensado que él como que dejó de hacerse llamar Saulo para que le dijeran Pablo, porque Pablo significa pequeño. Entonces él prefería que le dijeran Pablo, que significa pequeño, ya que hemos leído muchos textos de él en donde él no quiere engrandecerse, sino engrandecer a Jesús por encima del nombre de Saulo. Entonces cuando hablamos del apóstol Pablo, estamos hablando de la misma persona que se llamaba Saulo. Le decían Saulo de Tarso porque nació en la ciudad de Tarso. Y les cuento un poquito de mi nombre. Mi abuelita estaba empezando en el evangelio cuando yo nací y ella entendió la historia que les voy a contar hoy, pero la entendió al revés. Ella dijo, había un man que era un asesino, era terrible, se llamaba Pablo, y el Señor lo transformó y se hizo llamar Saulo. Pónganle Saulo al muchacho. Y aquí estoy delante de ustedes. No me he cambiado el nombre, pero bueno, ¿qué se le hace? Una confusión. Así que lea bien las historias antes de ponerle el nombre a sus hijos. Luego, más adelante en Hechos capítulo... acuérdense de lo que pasó en Hechos capítulo 7. La turba se lanzó a matar a Esteban y el que aprobaba, uno de los que estaba aprobando el homicidio y cómplice de ese homicidio era Saulo. Y les decía, no, usted lo veo como muy asado con esa chaqueta, venga, yo le tengo la chaqueta para que vaya y lo mate bien muerto. Entonces les tuvo ahí las chaquetas, las túnicas a los judíos que estaban matando y se complacía en eso. Luego Hechos capítulo 9 dice lo siguiente: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le dijo, y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco
para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. ¿Se acuerdan que les dije que a los cristianos les decían seguidores del camino? A los seguidores del camino que se encontraban allí, en la ciudad de Damasco. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén, encadenados. Y acá viene la historia de la conversión de Saulo. Cuando él va camino a Damasco, ¿qué iba a hacer en Damasco? Él pidió cartas a los principales sacerdotes de Jerusalén, que eran los que lideraban la cacería de cristianos, de seguidores del camino. Y como los cristianos, producto de la persecución que se desató en Jerusalén, empezaron una cosa que se llama la diáspora y empezaron a irse a otras ciudades, una de ellas Damasco. Entonces allá había gente caleta que dijo, no, yo amo al Señor y pues me están buscando para matarme por seguir a Jesús, por seguir sus enseñanzas. Ellos realmente no le estaban haciendo daño a nadie, solo que el sector radical judío de sacerdotes se ensañó contra ellos porque no querían saber absolutamente nada más ni de Jesús ni de sus seguidores. Entonces unos se fueron a unas ciudades y una de ellas Damasco. Entonces Pablo dijo, vea, yo soy la pinta que ustedes necesitan, el sicario que ustedes necesitan. Entonces yo voy a ir y voy a traerme a hombres y mujeres, no me importa del pelo, de los pies, de donde sea. Me los traigo encadenados a Jerusalén y los matamos acá, como hicimos con Esteban. Entonces necesito una carta para que usted, en las ciudades donde yo vaya, las sinagogas eran los lugares donde se reunían los judíos a leer la Biblia, la Torá y a orar. Entonces dijo, deme cartas para que yo reciba apoyo de las sinagogas de cada una de esas ciudades y entonces yo pueda cumplir mi misión sicarial. Eso es lo que más o menos dice Hechos capítulo 9. Incluso cuando se convierte, Dios le pide a un profeta que se llama Ananías que vaya y ore por Pablo. Y cuando Dios le da esa instrucción a Ananías, él dice, pero Señor, he oído a mucha gente, está en el versículo 13, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que para arrestar a todos los que invoquen tu nombre. Y bueno, y el Señor le dice, no, tranquilo que yo ya lo tengo controlado. Pero imagínense, Ananías por allá escondido, junto con otros cristianos, y la percepción que tenían era, hay una liebre que me está buscando, ¿cierto? Decimos, para quien no entiende el término, en el lenguaje callejero colombiano, una liebre es un enemigo que está buscando a una persona para matarlo. Entonces ahí estaban los cristianos atemorizados porque había un asesino, alguna versión dice respirando aún amenazas de muerte, o sea, el tipo vivía era para matar. ¿Cómo va el perfil de Saulo hasta ahí? Una joyita, ¿no? Una mamacita. Hechos capítulo 26, ya él ha hecho, ya obviamente después de su conversión, él ha predicado por Asia, por Europa, ha sido el apóstol tal vez que más proclamó el evangelio a lo largo de todos esos primeros años. Y en Hechos capítulo 26 dice lo siguiente, cuando Pablo está contando como su historia. Hechos 26:9 dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaron a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Y luego di cuenta como cuando fue para Damasco, que no era la primera ciudad que visitaba, fue que se encontró a Jesús. ¿Cómo ven esa declaración que acaba de hacer? Me está diciendo, yo era un asesino, era una persona que mataba cristianos, mataba gente al piso, él vivía para eso. Daba su voto si tocaba matar a alguien, él decía, sí, matémoslo. Pablo no era un tonto. Pablo se crió, en la Biblia vemos que él tuvo una gran educación, él fue
discípulo de un hombre muy instruido en la palabra, un gran maestro que se llamaba Gamaliel. Pablo tenía mucha educación civil y mucha educación teológica, y aún así él interpretaba que su misión en la vida para agradar a Dios era matar a esos que se hacían llamar seguidores del camino. Y entonces ese Pablo que estamos viendo acá, que ya con estos versículos que hemos leído, de pronto ustedes se hacen una idea ya de la clase de persona que en Primera de Timoteo estamos diciendo fue el ejemplo que Dios utilizó para hacer que otros vieran lo que Dios puede hacer. Así que yo no sé si usted crea que usted, por ejemplo, es un caso perdido con Dios. Yo, después de leer todo lo que hizo Pablo y ver luego la maravillosa transformación en la vida de él, que no solamente él fue salvo, sino que luego fue transformado. Él no fue que se salvó y ya se quedó escondido por allá en una esquina y ya no mataba cristianos. No, el tipo se puso luego a predicar y fue el que más predicó durante todos esos primeros años. Entonces yo veo que no hay casos perdidos. De pronto también usted conozca a alguien, usted dice, no, es que yo soy cristiano gracias a Dios, pero ese sí no va a ser cristiano nunca, nunca. Le pregunto yo, ¿de quien usted piensa así es peor que Pablo? ¿Mata gente, se va siendo sicario en todas las ciudades? A veces pensamos así, ¿saben por qué? Porque creemos que nosotros no somos así, porque creemos que somos mejores. Y como vimos en la charla del miércoles de Aldo, no lo somos. Aquí estamos reunidos un montón de personas mentirosas. Aquí estamos reunidos una cantidad de personas inmorales. Me imagino que alguno que otro asesino, ladrones y otra clase de maldad como los moralistas, por ejemplo. Creen que no han hecho nada malo nunca, y la verdad es una tragedia ese pecado de soberbia, de orgullo. Acá estamos reunidos un montón de gente que realmente deberíamos decir, Señor, así como cambiaste la vida de Pablo, yo quisiera que cambiaras mi vida. Y entonces en Primera de Timoteo 1:16, que recuerden es una carta pastoral, es una carta de instrucciones que Pablo le está dando a quien él está instruyendo para ser pastor en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Él está contando a él eso que Dios hizo en él, para que Timoteo no tuviera miedo de enseñarle eso a las personas de la ciudad de Éfeso. Personas que estaban siendo víctimas, como vimos en los primeros versículos de este capítulo, estaban siendo víctimas de una serie de falsas doctrinas y de falsas enseñanzas. Y entonces lo que está diciendo Pablo, después de decirle a Timoteo, ojo con las falsas enseñanzas, está diciéndole ahora cuál es la verdadera enseñanza, el verdadero evangelio, que Cristo tuvo que morir en la cruz por culpa de todos nosotros, que el correcto evangelio humilla al ser humano, no como muchas otras enseñanzas religiosas en el mundo. El evangelio bíblico es el único evangelio que humilla al hombre. Las demás religiones lo que hacen es decir, tú puedes, Rafa, tú puedes, tú tienes que superarte, o con que cumplas, Nicolás, tal y tal y tal cosa, tú ya eres salvo. Pero el evangelio no dice eso. El evangelio dice que nuestras obras son como excremento delante de Dios. Dice que lo más necio de Dios es mejor que lo más sabio de los hombres. Usted se imagina el grupo de personas más inteligentes y sabias del mundo reunidas, pues no alcanzan a ni siquiera llegar cerca a lo más bruto o más necio que Dios pueda tener. El evangelio humilla. El evangelio nos pone en una situación en la que decimos, yo tengo que reconocerme como pecador, me expone. Porque cuando me creo bueno, porque los demás ven que yo soy bueno, el evangelio escudriña en mí cosas que los demás no ven. Entonces el evangelio verdadero, que humilla al ser humano, lo pone en la situación de nadie ve lo inmoral que yo soy, pero Dios sí ve
lo que ocurre en mis pensamientos, lo que ocurre cuando nadie me está viendo, lo que yo hago cuando nadie me ve. Dios sí lo está viendo. Y no es... Y por el hecho de que las personas no vean mis malas conductas y mis pecados, entonces eso no tiene nada que ver con que Dios sí los vea o no. Y voy a ser condenado y juzgado por eso también. Entonces, el verdadero evangelio que Pablo le dice a Timoteo que predique es: Cristo tuvo que morir por todos ustedes. Por mí primero, dice él, que fui un asesino, que fui un blasfemo, un sicario, y por todos ustedes también. Esas palabras que se dijeron en esa época siguen siendo tan reales hoy en día como lo fueron en aquella época. Esas palabras que dice Pablo aplican para cada uno de nosotros hoy. Y entonces Cristo Jesús tuvo que morir por nosotros con nombre propio. Por Saulo, no de Tarso sino Barbosa, por Amy, por el Pollo, por Andrea, por todos tuvo que morir Jesús. Somos culpables de su asesinato y culpables de un montonón de cosas más que yo sé que todos sabemos. Incluso Dios sabe pecados de nosotros que ni nosotros sabemos que tenemos. Eso dice un salmo. David dice en un salmo: muéstrame y perdona y escudriña en mi corazón aquellos pecados que me son ocultos. Porque seguramente hemos pecado incluso al punto de pecar sin habernos dado cuenta que lo hicimos. Ahora, para quien ha practicado toda clase de pecados, ¿quién ha practicado toda clase de pecados? Yo he practicado toda clase de pecados con seguridad. Con el que no levante la mano, ahorita nos deja tomarnos una foto con él, porque es un santo. Cuando todos hemos pecado, el pecado se aborda de dos maneras, principalmente mediante la transformación que ocurre cuando una persona llega a Cristo. Entonces, la salvación de Dios, que toma a un pecador como lo era Pablo y como cualquiera de nosotros lo ha sido, y lo salva, es una salvación que transforma. ¿Por qué toca aclarar eso? Porque mucha gente dice: sí, yo he creído en Dios, yo he creído en que Él me salva, pero lo que yo veo que ocurrió con Pablo y que ha ocurrido con un montón de personas que leemos en la Biblia, no solo con Pablo, ocurrió con Pedro, con un montón de gente, es que siempre esa salvación provoca una transformación en la vida de las personas. Transformación que luego va a hacer que las personas dejen su antigua manera de vivir, de comportarse, y empiecen a comportarse de acuerdo a lo que Dios dice que los seres humanos debemos comportarnos. Entonces, si es una persona que era adúltera, no importa qué tan adúltero haya sido, no importa qué tan pornógrafo, qué tantas prácticas pecaminosas sexuales haya practicado, el Señor dice: no tengo límites en mi gracia. Entonces el Señor toma a cualquier persona, así haya hecho lo peor que podamos imaginar. Si les preguntara qué es lo peor que podemos imaginar nosotros, no sé, un violador de niños, ¿sí? Un sadomasoquista que usaba niños pequeños para hacer toda clase de porquerías, eso nos parece repugnante, ¿cierto? Pues Dios puede tomar a una persona de esas y decir: yo lo amo, yo quiero transformar su vida. Obviamente, seguramente tendrá que confesar su pecado, tendrá que confesar sus delitos y asumir las consecuencias acá en la tierra. Una cosa no exime la otra. Pero el punto que está diciendo Pablo acá es: no importa qué tan paila haya sido una persona, la misericordia y la gracia de Dios alcanzan al que sea. Una vez lo alcanza, esa persona, por más pecadora que haya sido, debe cambiar su manera de vivir, debe ser transformada, o si no, su conversión no está dando evidencias de que fue real. Y por eso tenemos muchas personas a lo largo del mundo que dicen: yo creo en Dios, pero siguen viviendo su antigua manera de vivir. No pasa como pasó con Pablo, que fue transformado para empezar a vivir una vida nueva que incluía
el arrepentimiento constante de su maldad y la promulgación del Evangelio. Ahora, eso ocurrió con Pablo, y como leímos versículos atrás en Primera de Timoteo, dice que el versículo 13, lo voy a tener que retomarlo. El versículo 13 dice: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo en mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. No es que Pablo se esté justificando de ninguna manera y diciendo es que lo hizo por ignorancia, sino que él quiere dejar claro cómo es el trato de Dios con aquellos que han pecado porque desconocen el Evangelio, y cómo es el trato de Dios con aquellos que sí conocen el Evangelio y aún así continúan con sus prácticas pecaminosas. Una cosa es que un pecador llegue a Cristo, conozca el Evangelio y diga: claro, yo no sabía que Jesús me amaba, yo no sabía que Él quiere liberarme del pecado, yo no sabía que lo que hacía era pecaminoso delante de los ojos de Dios. Me arrepiento de mi maldad, confieso mi pecado y lamento mucho haberlo hecho. Yo quiero ahora vivir para Cristo. Una cosa es eso, y otra cosa es que una persona conozca el Evangelio, diga: sí, conozco ahora lo que está bien, conozco lo que debo hacer, conozco la verdad en Cristo, y aún así quiero seguir con mis prácticas pecadoras. Y son dos tipos de comportamiento y como de trato que Dios tiene con las personas. Así que sin querer alargarme mucho, voy a citar un capítulo del libro de Números en el Antiguo Testamento, donde dice, Números 22, versículos, no mentiras, sí. No, voy a leer, es que en el Antiguo Testamento, lo que le quería leer de Números era que una persona puede pecar por ignorancia, como dice Pablo ahí, pero al pecar por ignorancia, el sacrificio que tenía que hacer era un sacrificio ahí de una paloma, de una vuelta, y entonces los pecados eran perdonados. Pero cuando una persona lo hacía soberbiamente, no por ignorancia, sino porque aunque sabía que no tenía que hacerlo, lo hacía, el castigo era ser expulsado del pueblo. No lo voy a leer, la historia de Números, porque como es del Antiguo Testamento, usted dirá, bueno, pero ¿de qué me está hablando Saulo? Si ya no estamos en esa época del Antiguo Testamento. Voy a leer 1 Corintios capítulo 5, donde es algo equivalente, pero en el Nuevo Testamento, en la vida del Nuevo Testamento. Dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Está escribiendo esto el mismo Pablo, que era un asesino. 1 Corintios 5, estoy leyendo del versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 5. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. Una cosa es el trato de Dios con un homicida, con un asesino como Pablo, porque, como dice Pablo, él lo hacía porque no conocía el Evangelio. Cuando alguien no conoce el Evangelio, lo único que podemos hacer es presentarle el Evangelio y sin prejuicios de ningún tipo, decirle: Cristo lo ama. Y no importa lo que haya hecho, Dios quiere perdonarlo, Dios quiere transformar su vida. Y como Pablo transformó su vida, él mismo dice: estoy impresionado de que haya una persona en la iglesia de Corinto
que vive en un pecado sexual, o sea, se acuesta con la madrastra, tiene una relación adúltera con su madrastra, ustedes no le dicen nada. Pablo, que ha experimentado la gracia de Dios, que ha experimentado la transformación de Dios en su vida, él dice, este tipo está obrando muy mal. Y entonces, en 1 Corintios capítulo 5, Pablo da una instrucción, dice que ese hombre debe ser expulsado de la congregación, de la iglesia, y que debe ser entregado a Satanás, con un objetivo claro. Pablo sabe que ese hombre es creyente, Pablo sabe que esa persona ya conoce el evangelio, porque si no, le diría simplemente a ese hombre, usted vive en adulterio, pero Dios quiere transformar su vida. Dios quiere mostrarle y revelarse a usted con el amor de Cristo, para que no ande buscando el amor en otros lugares como la inmoralidad sexual. Entonces Pablo sabe que no es el caso de esta persona, sino que él ya ha conocido el evangelio, vive y frecuenta la iglesia y es parte de la congregación. Y entonces dice, para que esa persona no se pierda, para que la salvación de esa persona no se pierda, entonces tiene que haber algo que conocemos como disciplina. Entonces, para el pecador que no conoce nada acerca del Señor, no hay disciplina, hay gracia y hay misericordia de parte de Dios. Pero para aquel que ya conoce el evangelio y continúa sus prácticas pecaminosas, hay disciplina. ¿Tiene coherencia? Claro que tiene coherencia, porque uno no le puede hablar a una persona que no conoce como a una persona que sí conoce. Y entonces, cada uno de nosotros está en un escenario de esos dos. O está conociendo del Señor o no lo conoce aún. Y si ese es el caso, el amor de Jesús lo está esperando más fuerte que nunca. Jesús lo quiere amar y lo quiere transformar. Y el otro caso en que puede usted estar es que ya conoce el evangelio, pero no ha cambiado y no ha transformado su manera de vivir. Y en ese caso solo queda disciplina de parte de Dios. Creo que la transformación de Pablo es tan brutal que nos deja muy claro a todos nosotros que la única evidencia de que realmente yo he sido transformado es que yo he cambiado mi vida. En Hebreos capítulo 6 hay un asunto acerca de algo que se llama la apostasía, que es decir, yo confieso al Señor, yo creo en Él, y luego lo niego, luego digo ya no me interesa, ya creo que no es así, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles de ese texto, ni siquiera lo leo porque a mi parecer es uno de los textos más complejos de toda la escritura. Hebreos capítulo 6, hay como 500 interpretaciones de eso y nunca nadie ha dado como con el clavo, pero sí hay algo central en él, y es que aquella persona que menosprecia lo que ya ha aprendido, cuando una persona tiene el entendimiento intelectual y ha incluso disfrutado de ciertas cosas que el Señor da para la vida, como los beneficios del Espíritu Santo obrando en la vida de nosotros, si esa persona no es transformada, simplemente ya no queda nada que hacer por esa persona. Entonces el llamado que creo que debemos hacer hoy, de acuerdo a lo que dice 1 Timoteo 1 y de cómo Pablo es ese ejemplo de la misericordia de Dios, es decir, si yo no he cambiado mi vida, debo empezar a hacerlo hoy. Si yo no he transformado lo que soy, debo hacerlo hoy. Si me creo bueno, tendría que empezar por analizar por qué me creo bueno. Porque crecí en una iglesia, yo crecí en una iglesia cristiana. Desde niño pues me pusieron Saulo, ya les conté. Yo crecí en una iglesia, sin embargo fui un moralista muy paila, fui mentiroso, fui inmoral. Estando en una iglesia, fui músico de iglesias. Y eso no tiene nada que ver. ¿Por eso me debería creer bueno? No, de ninguna manera.
porque todos sabemos que cuando somos honestos delante de Dios, debemos reconocer lo malos que hemos sido. Yo me imagino el cargo de conciencia que tuvo Pablo durante toda su vida. Yo no creo que tuviera culpa, porque estoy convencido de que cuando Dios perdona, también se lleva la culpa de las personas. Yo creo que Dios hace tan completa la transformación en la vida nuestra que no deja lugar ni siquiera a la culpa. Pero yo sí creo que en Él había esa vergüenza de haber sido partícipe del homicidio de muchos cristianos, de haber matado a muchos creyentes. Yo creo que para Él eso era vergonzoso, pero eso provocaba en Él lo que debería provocar en nosotros. Y con eso voy a terminar. ¿Qué debería provocar en nosotros la transformación de la gracia de Dios y de la misericordia? Debería ser que con el mismo ímpetu y el mismo deseo que pecábamos, ahora querramos hacer lo bueno delante de Dios. Entonces uno ve que Pablo no comía de nada si le tocaba ir a predicar. Finalmente, hasta lo mataron finalmente por estar predicando. Lo apedrearon un montón de veces. Lo sacaron corriendo de varios lados. Pero él no desfallecía porque decía, si antes yo me lambía por ir a perseguir cristianos, pues ahora tengo que, con más ímpetu que lo que en esa época tenía, tengo que ahora vivir la vida en Cristo. Pero tristemente uno ve que hay personas que eso farreaban, se rumbeaban toda la semana completa, hacíamos cualquier tipo de cosas sin importar la hora, sin importar si teníamos o no plata, si llovía o no llovía, si hacía solo o no. Y estábamos prestos para el pecado siempre. Yo lo estuve. A mí me animaba a ir a pecar. Y cuando hay muchos casos en los que la persona llega a Cristo y cree que su labor es simplemente meterse en una iglesia y ya. Pero la labor del creyente en Cristo no es sentarse en una iglesia. Es empezar a vivir con mucho más ímpetu y fuerza de lo que pecaba ahora en las cosas de Dios. Y entonces, si hiciéramos eso, habrían más Pablos en esta época. Seguramente nuestro país ya habría sido transformado en muchos aspectos. Esta semana en la tertulia leímos un fragmento de John Stott, de un libro de John Stott que es acerca del Sermón del Monte. Y veíamos que ese tipo, que escribió hace muchos años, antes de que hubieran paros nacionales acá en Colombia, dice que la iglesia debería estar tan activa, no solamente en la atención de aquellos que están pasando por una necesidad, sino igualmente activa en tratar de cambiar aquello que provoca las injusticias. Llámese una organización, llámese un gobierno, llámese un estado. Si los creyentes, y esto lo hemos dicho ya en varias charlas, si los creyentes exigiéramos del Estado justicia, exigiéramos del Estado que hicieran su parte bien hecha, imagínense lo que lograríamos. ¿Cuántas personas dicen que son cristianas en Colombia? Un montón. Fueron capaces de tumbar un referendo. Millones de personas. Por desinformación o qué sé yo, no voy a entrar en ese debate. Pero si todas esas personas con la misma fuerza que antes pecaban se unieran para que la justicia de Dios se estableciera en la sociedad, tendríamos un país diferente, se los aseguro. Para no hablar de política ni del país, si los cristianos con el mismo ímpetu y deseo que hacíamos lo pecaminoso, dedicáramos nuestra vida a ser como Cristo, nuestras familias serían mejores, nuestros hijos serían diferentes, nuestros hogares serían diferentes. Ayer hablé con una persona que pasó por una separación, como muchas personas con las que Andrea y yo hemos hablado. Y esa persona me decía, no, es que las cosas no salieron bien. Yo tuve que explicar un par de asuntos con él y decirle, no, la Biblia no dice eso que usted está diciendo. Yo sé que es una patada para nosotros lo que dice la Biblia muchas veces, pero la Biblia no dice eso.
usted está diciendo. Si con la misma fuerza e interés que pecáramos, leyéramos la Biblia, seguramente no nos pasarían tantos chascarrillos como nos pasan. No tendríamos tantos problemas. Así que la invitación hoy es que cada uno debemos examinarnos y decir, bueno, yo no conozco a Dios, yo no conozco a Cristo, no sé de qué está hablando Saulo. Y si ese es el caso de ese examen, pues el amor de Cristo lo está esperando. Como decía Spurgeon en alguna charla que leí de él, si alguien en la silla se pregunta, yo quisiera eso que están diciendo, pues el Espíritu Santo ya empezó a orar en el corazón de esa persona y la salvación de esa persona está muy cerca, muy cercana. Si alguno de ustedes se pregunta, o de los que nos ven por streaming, dice, yo quisiera eso que tuvo Pablo, yo quisiera ser transformado de esa manera. Si Dios pudo con un homicida, yo creo que puede conmigo. Si ese es el caso, la salvación está muy cerca de usted. Y por otro lado, si el caso es que luego de examinarse usted ve que deliberadamente y soberbiamente practica cosas que sabe y que tiene muy claro a la luz de la Biblia que no se deben hacer, amigo, solo le espera disciplina de parte de Dios. Hoy traté de exponer los dos casos, no solamente el de Pablo, sino como el de 1 Corintios, para que no se malentienda luego que el mensaje que Pablo está dando acá es, como el Señor perdonó a un gran homicida, entonces el Señor ya, no importa qué clase de vida llevemos, ya el Señor, su misericordia nos va a acoger siempre, y no es así. Entonces cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Y allá a los del streaming, si algo de lo que hemos dicho hoy acá ha tocado su corazón, también cierre sus ojos allá donde esté y vamos a orar. Orar no es más que el acto de hablar con Dios, no es un rezo preparado ni una repetición sin sentido, como dice la Biblia. Tampoco la oración que yo hago desde acá puede convertirse en su oración. Usted tiene que abrir sus labios y hablar con el Señor. Así que sea cual sea el caso, hable con el Señor hoy. Y dígale al Señor, Señor, si pudiste perdonar a un hombre como Pablo, un hombre que perseguía gente para matarla, perseguía gente que solo por ser cristiana las quería muertas. Si era un tipo que hacía y obligaba a las personas a blasfemar, y si no las mataban, las arrastraban de ciudad en ciudad. Si pudiste perdonar a un hombre como él, yo te pido que tú perdones mi maldad, Señor. Y que Pablo no es un caso único y excepcional, Señor. Lo que sucedió con Pablo, entendemos hoy, era solo la muestra y un ejemplo de lo que tú puedes hacer con la vida de cualquier hombre o mujer que decida entregar su vida a ti. Hoy estamos convencidos que el poder que transformó a Pablo es el mismo poder que sigue operando hoy en la vida de los pecadores, como los que estamos hoy acá reunidos o conectados a través del stream. No somos muy diferentes a Pablo, Señor. Aquí hemos sido homicidas, hemos sido adúlteros, hemos sido inmorales, hemos sido moralistas, hemos sido mentirosos, hemos sido rebeldes con nuestros padres. Hemos practicado toda clase de pecados, Señor. Hemos sido esclavos de vicios. Hemos sido esclavos, Señor, de un montón de cosas que lo único que han hecho es destruir nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras familias.
No somos muy diferentes a Pablo, Señor. Así que hoy te pedimos, Señor, que transformes nuestras vidas para que podamos, Señor, vivir esa nueva vida que parece ser muy interesante como lo cuenta Pablo, Señor. Lamentamos nuestra maldad, Señor, y te pedimos transfórmanos y que esa misma misericordia hoy llegue a nuestra vida. Si usted no ha experimentado un nuevo nacimiento en Dios, abra sus labios y dígale a Dios: Señor, yo quiero esa misericordia que tuviste con Pablo, ese amor que transformó un asesino en un predicador. Abra sus labios ahí, dígale. Mientras tiene sus ojos cerrados, hemos cantado una canción muchas veces que se llama Sublime Gracia. Ahí está un video de Bresca haciendo un cover de esa canción. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver por la sublime gracia del Señor. De mi maldad Él me liberó y mi Salvador me rescató. Esas palabras fueron pronunciadas por un hombre que traficaba esclavos. Se llamaba John Newton. Y cuando compuso esa canción, estaba haciendo algo muy parecido a lo que Pablo hizo en esta carta a Timoteo. Estaba reconociendo que la única razón por la cual él ahora era un predicador era porque la gracia de Dios lo salvó. Si un asesino como Pablo, si un traficante de esclavos como John Newton terminaron predicando el evangelio por un nuevo nacimiento y usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, ahí con sus labios dígale: Señor, yo quiero experimentar el nuevo nacimiento, quiero conocer tu amor, de verdad deseo conocerte. Y si usted ya conoce el evangelio, pero sabe que está teniendo prácticas pecaminosas, cuando en su intelecto y en su mente sabe muy bien y ha entendido lo que la palabra dice al respecto de eso que está haciendo, dígale al Señor hoy que se arrepiente. Dígale: Señor, yo no quisiera ser objeto de la disciplina. Le voy a contar ahí con sus ojos cerrados qué pasó y lo que mucha gente y estudiosos de la Biblia creen que pasó en Corinto. Al tipo de la madrastra seguramente no lo expulsaron. Seguramente, por como Pablo habla en la segunda carta de Corintios, lo más probable es que una vez llegó la razón de Pablo, este hombre se arrepintió y dejó el adulterio con su madrastra. Es tal vez lo más probable de acuerdo a ciertas conversaciones que hay en el texto de la segunda carta. Así que, aun cuando la disciplina de Dios está ahí a la puerta inminente, Dios sigue siendo un Dios misericordioso al que uno puede decirle: Señor, me arrepiento, lamento conducirme como me estoy conduciendo, no quisiera que esto destruyera mi cuerpo y mi vida para que mi salvación sea preservada, que era lo que iba a pasar con este hombre de Corinto. Señor, yo no sé cuál es el caso de cada persona que me escucha hoy, aquí en este lugar o a través del stream. No sé quiénes han experimentado un nuevo nacimiento y quiénes no, pero yo oro por ellos, Señor. No porque yo tenga un poder para transformarlos, sino porque yo he experimentado, Señor, esa misericordia tuya, Señor. Yo puedo decir como John Newton: Señor, de mi maldad tú me rescataste, Cristo. Y como la analogía que muchas veces decimos, Señor, hoy intenté de la mejor manera decirle a otro mendigo igual a mí: ¿dónde encontré pan yo?
yo no he dejado de ser un mendigo, Señor, pero encontré un lugar donde me dan pan todos los días. Y oro por mis hermanos que siguen hambrientos de encontrar aquello que llene sus vidas. Y te pido, Señor, que ellos puedan también empezar a comer del pan de vida que eres tú, Jesús. Aquí nos reunimos solo unos pecadores, Señor. Yo hoy públicamente he confesado que soy y fui un gran pecador, Señor, y que solo tu gracia me alcanzó. Yo te pido que aquellos que no hayan experimentado esa misericordia en sus vidas puedan ser transformados, Señor, por ti. El amor tuyo, Señor, lo llena todo. Así como ocurrió con Pablo, como ocurrió con Newton y como muchas personas hoy en día dan testimonio de cómo tú los transformaste. Así te pido que haya una transformación en la vida de quienes hoy me escuchan, Señor. Y que esa transformación que algunos han tenido, Señor, no la tengan en poco, sino que puedan ser, Señor, como Pablo, que luego proclamó ese mensaje que buscó erradicar durante mucho tiempo. Yo te pido, Señor, que hagas valiente a la iglesia, Señor, que nos hagas valientes para poder vivir una vida que realmente te glorifique, Señor. Te pido, si alguno de mis hermanos acá, Señor, ha encontrado en la iglesia un refugio y simplemente se ha encerrado en ella, que lo ayudes a despertar de su letargo, de su quietud. Que podamos ser, Señor, como un ejército de personas que van donde otros no van, que hacen lo que otros no quieren hacer, y que seamos más como tú, Señor, porque tú eras así, tú ibas donde los demás no querían ir. Tú sanabas a los que nadie quería ni siquiera tocar. A los leprosos, Señor, la gente les tiraba piedras para que no se acercaran. Tú ibas, Señor, y los sanabas. Y queremos ser como tú, Jesús. Queremos dar testimonio del amor y de esa misericordia, de esa sublime gracia que a un pecador como yo salvó, Señor. Yo sé, Señor, que algunos tal vez hoy no me hayan entendido, Señor, o se hayan distraído, pero yo te pido, Señor, que todos acá en este lugar y aquellos que nos escuchan, Señor, puedan experimentar de una o de otra manera, Señor, la gracia salvadora tuya, Señor. Porque es lo único valioso que yo tengo en mi vida, Señor. Es lo único que anhelo con todo mi corazón que los demás también tengan. Porque es el único tesoro que yo tengo, Señor. Así te pido que los demás también puedan hacerlo. Que seamos cada día más quienes te alabemos por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias te damos hoy por esta oportunidad, Señor, que nos diste de reunirnos en este lugar. Gracias porque yo vi que todos entramos con buena salud, Señor. Yo vi que mis hermanos entraron caminando por aquella puerta, Señor. Gracias porque has tenido a bien, Señor, guardar la vida de ellos y mi vida. Gracias por eso. Y oramos, como dice tu palabra, también por aquellos que no pudieron venir porque están enfermos. Te pedimos por Aldo y por su familia. Te pedimos que los sanes, Señor. Tu palabra dice que los ancianos de la iglesia oren por los enfermos y en el nombre de Jesús ellos serán sanados. Hoy oramos por ellos y te pedimos, Señor, que los sanes,
que sin importar cuál sea la enfermedad, Señor, tú les permitas ver, si es así tu voluntad, una historia más de el amor tuyo y de la misericordia y el cuidado que tú tienes de tus hijos. Creo que eres un Padre excepcional, Señor, que cuida de sus hijos, Señor. Gracias por cuidar de ellos. Oramos por Carolina, Señor, que está allí en el hospital con problemas de tensión. Te pedimos que tú la sanes, por favor, Señor. Hoy como congregación y como sus amigos y sus hermanos, oramos por ella, Señor, para que ella sea sanada. Oramos por la chefcita, Señor, que hemos extrañado tanto, Señor. Tú sabes cómo extraño abrazar a mi hermana y sé que está pasando por un momento de dificultad en su salud también. Ayúdala a recuperar, Señor, la visión. Ayúdala a recuperar la energía y la fuerza que necesita nuestra hermana, Señor, para seguir desarrollando el ministerio que tú le has dado, Señor. Y oramos, Señor, por todos los que pasen por algún tipo de dificultad o de necesidad. Hoy como sus hermanos oramos por ellos, para que sigas dejándonos ver la recuperación de todos ellos. Hemos orado por muchos que hoy vemos recuperados, Señor. Te pedimos que sigamos viendo, Señor, la mano poderosa tuya en la vida de ellos. Es nuestra oración hoy como hermanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para finalizar, una de las prácticas que hemos aprendido en los diferentes estudios de la palabra que hemos tenido es la práctica de ofrendar. Recuerden que en Bresca no enseñamos que usted deba diezmar, porque si no lo hace está bajo maldición o algún video de esos raros, sino que hemos aprendido que hay una gran bendición en dar y que es más feliz, es más digno de ser felicitado aquel que da que aquel que recibe. Entonces cuando damos, sea aquí o sea en cualquier lado que demos de nuestro dinero, de nuestro tiempo, qué sé yo, vamos a encontrar la felicidad que no encontramos en muchas otras cosas que el mundo cree que dan felicidad. Así que la Biblia nos dice muchas vías para encontrar la felicidad. ¿Quién quiere ser feliz? No, ninguno. Tan tristes todos, quieren ser tristes y amargados. David como que sí quiere. ¿Quiere ser feliz? Hay que dar. No es lo único que la Biblia dice que lo hace uno bienaventurado. Bienaventurado significa muy, muy feliz, digno de ser felicitado. Cuando estudiamos las bienaventuranzas vimos que es digno de ser felicitado. Es alguien que como que se ganó un premio. Y dice, uy, lo felicito, se sacó el premio mayor. Ese tipo de cosas es bienaventurado. Y la Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. El mundo dice que usted va a ser feliz si acumula muchas, muchas cosas. Y vemos mucha gente con un montón de corotos que es infeliz. Pero la Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. Así que si usted hoy tiene el privilegio de poder dar una ofrenda, déla con alegría, porque usted está creyendo que eso lo va a hacer muy feliz. Si usted no tiene, infortunadamente hoy para dar, no se preocupe. La Biblia dice que hay que dar no como quien necesita, sino con alegría. Y de lo que cada uno tiene, de eso debe dar. No hay que dar de lo que no se tiene. Tranquilos, no vamos a pasar un datáfono como en muchas iglesias enseñan equivocadamente. La ofrenda no se da a cuotas, amigos. Se da de lo que Dios nos ha permitido bendecir. Así que si usted ha sido bendecido y prosperado, tome su ofrenda. Si no, dígale al Señor, me encantaría tener ofrenda la próxima vez que venga a este lugar. Le pido que me bendigas para poder tener para dar acá también. ¿Qué hacemos con la ofrenda? Algunos de ustedes ya saben, otros de pronto les cuento. Ayudamos a muchas personas que están en condición de necesidad, algunos hermanos, otros
de pronto que no son de la congregación, pero que han tenido algún tipo de relación con ella, porque creemos que eso también es una manera de testificar el Evangelio. Vamos a los sábados allí con los chicos de Candelaria, un montón de niños que necesitan que hagamos cada vez mejores actividades para ellos y podamos hacer cosas mejores y poder ayudarlos más, aún mucho más. Sé que ahí hasta ahora estamos empezando con la tarea. Así que le conté eso para que usted no diga, uy, pero ¿qué harán? Listo. Cierre sus ojos con su ofrenda y ya saben que en ese cofre que está allá al final, va y la deposita y ya. Hoy oramos, Señor, por las ofrendas de nuestros hermanos, creyendo firmemente que es un acto de alegría poder dar, que no estamos dando como si tú fueras una lotería o un chance, Señor. De hecho, reconocemos, Señor, que de lo que nos has dado es que hoy podemos separar una parte para ti. Y tomamos esta ofrenda de manera alegre, sabiendo que será invertida, Señor, en la expansión del reino de Dios acá en la tierra. Que podamos, Señor, entonces ver cómo tú a través de estas ofrendas bendices la vida de otros. Será un mensaje para otros, Señor. Un mensaje de que tú no los has olvidado y de que a través de un grupo de personas decidiste tener un bonito detalle con ellos. Oramos hoy en el nombre de Jesús por la ofrenda y te pido que si algún hermano pasa por necesidad y hoy no pudo traer su ofrenda, te pido que lo bendiga, Señor, y que quite, Señor, la ruina y la escasez de su vida y que le enseñes a dar, así sea de lo poco que tiene, para que luego pueda ver, Señor, la sobreabundancia en su vida. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por último, recuerden, los lunes hay reunión de oración. Los martes, ¿qué hay los martes? Los guacharacos, ¿sí? Los guacharacos como Nicolás, parece. Nicolás es uno de los guacharacos. Los jóvenes de la edad más o menos de Nicolás se reúnen con Julián y Laura los días martes. Entonces, lunes oración, los martes los guacharacos. El miércoles, el martes también los hombres. 9:30, te mandan tarde ese link. También los miércoles hay una reunión como esta, pero es de manera virtual. Esa es a las 7 de la noche y es por el Facebook de Casa Oresca. Todos siguen el Facebook de Casa Oresca. Si no, sígalo para que se le active ahí la notificación de que estamos en vivo y pueda escuchar la charla del miércoles. El miércoles, entonces, ¿qué versículo se va a predicar? Y hoy me puso cuidado. ¿Cuál? El 17, muy bien. Entonces, ahí si usted quiere saber qué sigue después, entonces el miércoles es el día. El jueves hay reunión de las chicas, estudian ahí libros y demás, y se reúnen ahí a hacer catarsis, a darse consejos. 8 de la noche ahí, el té canasta de Casa Oresca, el té canasta de las mujeres. El día viernes hay tertulia. Acuérdese alistar café, unas papitas fritas, una hamburguesa y se conecta ahí por Zoom para que estudiemos todos esos temas controversiales que a veces salen y podamos entre todos opinar y demás, pelear y toda la nota. El sábado está la actividad de los niños de Candelaria, donde vamos allí a ayudar. Ayer estuvimos haciendo el día final de la Gran Aventura el día inicial de la Gran Aventura, y esos chinos felices recibiendo sus regalos y toda la nota. Si usted quiere apoyar ese sueño de Candelaria, ahí en el WhatsApp díganos, yo quiero ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? Pues primero yendo. Allá necesitamos controlar esos chinos y esos chinos son unas bellezas. Entonces necesitamos que usted vaya allá con toda la energía, con actividades que usted averigüe en Google o lo que sea. Yo me sé una actividad para que esos chinos se queden ahí quietos y nos pongan cuidado. Entonces lo necesitamos a usted primero. Pero también puede ayudar si no puede ir, decir, venga, yo tengo dinero, yo quiero aportar para los refrigerios que ustedes les dan allá. Ayer fue el liberal, grande, rico, con jugo, aparte de los regalos. Entonces hay que invertir allá. Otra persona puede decir, no, yo pongo el jabón
con el que esos chinos se lavan las manos para que cuando lleguen no se contagien del coronavirus. Otro puede decir, yo quiero donar un poco de toallitas esas de papel para que se sequen las manos. Mejor dicho, hay un montón de maneras que puede ayudar. Si quiere, pues ahí por el WhatsApp con cualquiera de los del día sábado. Ahí escribe en el grupo y cualquiera le dice cómo puede hacer. Y por último, el domingo, así como hoy, nos vamos a ver a las 3 de la tarde. Antes era a las 4, pero ya no va a haber más a las 4. Vamos a vernos a las 3 de la tarde de ahora en adelante. En este lugar, si Dios lo permite. Y si nuestros amigos de Anunciadores de Cristo nos siguen prestando amablemente el lugar como hasta hoy lo han hecho, a quienes agradecemos mucho. Y listo, esas son las actividades. Y de que hay de todo, entonces no se desconecte, que no nos veamos solamente el domingo acá sentados, sino que podamos vernos más seguido. ¿Listo, amigos? Nos vamos a despedir del streaming. Allá está el streaming, ese es el celular. Chao, amigos. Fue un gusto haber estado con ustedes y ojalá la próxima no estén a ese lado del celular, sino que estén acá con nosotros para compartir un rato bien chévere. Después de las reuniones siempre hacemos cosas interesantes. Acá los esperamos. Chao. Listo. Le vamos a poner cuidado a Andrés, que nos va a indicar cómo salir. Creo que es de atrás para adelante. Entonces ya podemos salir, amigos. Muchas gracias. De atrás para adelante empiezan así a salir y listo, ordenadamente. Muchas gracias, amigos.